La guerra de Ucrania lo que hace es demostrarnos, es un síntoma de que algo está cambiando, que está cambiando. En México tenemos una inflación relativamente controlada, pero hay países en los que están en los dobles o triples dígitos en inflación, ¿no? Volviendo al punto, yo creo que México debiera de asumir un papel que esté a la altura del país que es. Estamos hablando de la 15ª economía global. ¿Cómo están, amigos de Aldea Financiera? Bienvenidos a esta entrevista de esta semana que, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos el honor de entrevistar a la doctora Anushka Álvarez von Gustett. Así es. ¿Lo logré? Muchas gracias, sí, así es. Gracias, doctora, por tu tiempo. Oye, a ver, tú vas a tener una conferencia en unos minutos más con el IMEF que habla de geopolítica y he estado escuchando los efectos de la geopolítica en la economía de algunos países que son más notorios que en otros definitivamente, pero a mí me llama la atención las turbulencias y son tres temas puntuales. El número uno, la invasión Rusia a Ucrania. El número dos, el alejamiento de la relación entre China y Estados Unidos. Y por último, la proliferación de movimientos políticos antidemocráticos en el mundo. ¿Nos puedes platicar, doctora, qué son y cómo impactan, pues principalmente México, ¿no? Que es donde nos debería de ocupar la agenda? Lo que nos preocupa, ocupa, como dicen aquí. Bueno, sí, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Antes que nada, efectivamente estás señalando tres de las grandes tendencias geopolíticas que hay ahora mismo. A ver, lo que quiero señalar en un primer momento es lo que estamos viviendo desde el punto de vista de las relaciones internacionales y la geopolítica es un momento de inflexión. Estamos viendo cómo están naciendo un nuevo sistema internacional con nuevas reglas de juego, ¿no? Y esas dinámicas que mencionas, en particular la guerra en Ucrania y la invasión de Rusia al territorio ucraniano, es una de las manifestaciones de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? Salimos prácticamente de un orden mundial en el que Estados Unidos era el líder no cuestionado, especialmente después del final de la Guerra Fría. Y ahora estamos adentrándonos en un mundo en el que volvemos a tener competencia entre distintas potencias, ¿de acuerdo? Los grandes poderes que dictan efectivamente que está bien, que está mal, ¿no? Así se juega o no, cuáles son las instituciones que van a arreglar el sistema internacional, etc. Entonces, el poderío estadounidense se está viendo profundamente cuestionado. Y con el poderío estadounidense además van los valores, que son, por ejemplo, la democracia, ¿no? Los derechos humanos, la globalización expansiva por todo el mundo. La guerra de Ucrania lo que hace es demostrarnos, es un síntoma de que algo está cambiando, que está cambiando. Estados Unidos ya no tiene esa capacidad de ejercer presión a nivel terráqueo. Es más, hay otras potencias, China es la otra dinámica que has mencionado, que están entrando en una dinámica de competencia geoestratégica con Estados Unidos. Y hay países como Rusia, que fue una superpotencia, ahora ya no lo es tanto, que se están adhiriendo más al otro campo, por así decirlo, ¿no? Y que se están permitiendo romper con las reglas que estaban fijadas desde el siglo pasado, ¿no? Entonces, la guerra en Ucrania, el surgimiento de China, ¿no? Que decías, y todo el impacto que esto está teniendo, sobre todo también en la democratización a nivel planetario, son manifestaciones de estos cambios muy fundamentales de la estructura que se está dando. Sin duda. Yo he estado leyendo, doctora, a propósito de esta entrevista, el impacto que tiene, y lo vuelvo a mencionar así, si nos vamos como en ese orden de ideas, en esos tres aristas, el tema de la importancia, el impacto que tiene en el tema de alimentación, claro, ¿no? Y de energías, porque Rusia, claro, era un gran proveedor de petróleo y ahora por el comportamiento que tiene con Ucrania, muchos países, entre ellos Estados Unidos, han dicho, pues te vamos a castigar, ¿no? Creo que esto, una decisión, como ya decías, tomada por Estados Unidos, que es una gran potencia, nos afecta aquí en México directamente, pero ¿cómo lo traducimos? Bueno, aquí en México lo que estamos experimentando es lo que está experimentando realmente todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros estamos especialmente cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces el foco siempre está puesto ahí. Pero realmente lo que se está viendo a nivel global es, como dices, no solamente por la guerra en Ucrania, sino también ya, recuerda que venimos de la pandemia COVID, ¿no? Que había visto una interrupción de las cadenas de suministro a muchos niveles. Y la economía china había estado muy cerrada durante mucho tiempo. Esto afectó
ya desde prácticamente el 2020, ¿no? Estalla la guerra en Ucrania y se agravan o se aceleran estas tendencias tan marcadas que son, como bien dices, Ucrania es lo que llaman la despensa de Europa, ¿no? Lidera a nivel global en producción de trigos, de girasol, por ejemplo, fertilizantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se suspende o se reduce la capacidad de suministro al resto del mundo de Ucrania y además hay una crisis energética porque Rusia deja de exportar tanto, ¿no? Gas y tanto petróleo a Europa, por ejemplo, empieza a surgir falta de recursos, ¿no? Empezamos a tener problemas con la adquisición de fertilizantes aquí y todo eso impulsa que una inflación que se está disparando a nivel global. Es decir, estos fenómenos que estamos viendo aquí en México no son particulares de México, es lo que está pasando en todo el planeta. Entonces hay países, México tenemos una inflación relativamente controlada, pero hay países en los que están en los dobles o triples dígitos en inflación, ¿no? Entonces también está la carrera efectivamente por esos recursos reducidos que hay y una vez más México tiene una oportunidad por la cercanía con Estados Unidos de posicionarse de tal manera que aquellos que ya no pueden acceder a mercados energéticos alternativos o a recursos naturales alternos, también a mercados alternos, pues que miren a México, ¿no? como país que tiene potencial también por la ubicación geográfica que tenemos, ¿no? De canalizar algunos de estos recursos y adquirirlos también, ¿no? Y bueno, de ahí también, como bien lo decías, la oportunidad de México de insertarse en este tema que está en auge, que es el nearshoring, y que formamos ya parte de una cadena de suministro bien importante, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí es una tendencia que luego también ha despertado el debate y hay quienes están a favor y en contra porque dicen, pues luego en México estamos llamando la atención porque somos baratos, ¿no? Y no quisiéramos que nos vean como baratos. Tenemos que asegurarnos que invertimos también, ¿no? En mejorar nuestra fuerza laboral y competir a primer nivel, ¿no? Sí, pero ciertamente, como digo, fundamentalmente, ¿por qué? Porque estamos en una ubicación geográfica privilegiada que nos acerca, además hace que nuestro socio comercial principal y el rector de nuestra política y decisiones económicas muchas veces sea Estados Unidos, pues hace que México se convierta además en un país rico, en recursos naturales, con una población todavía relativamente joven, en un país atractivo, ¿no? Para las inversiones que se están desviando de otros mercados, como resultado de esta dinámica que mencionaba hace un rato, que es que empezamos a ver una división, ¿no? Ya no el mundo está abierto a la globalización o la expansión de los valores occidentales a todas partes, sino hay algunos que están más cerca de China y todos los demás buscan, porque el nearshoring se le ha llamado también friendshoring, como amigo, ¿no? Claro. O sea, que no solamente la cercanía geográfica la que determina, sino la adhesión a los valores occidentales que representa Estados Unidos. Y México en ese sentido está muy cerca de, ¿no? País que promueve el comercio, la democracia, los derechos humanos, etcétera, muy cerca de los valores occidentales tradicionales, ¿no? Oye, doctora, y ahorita que platicas del friendshoring, me llama mucho la atención porque antes, pues Estados Unidos y China casi que compadres, ¿no? Con el tema de la cadena de suministros. Y ahora lo que se dice es que incluso hasta se tienen miedo uno del otro porque podrían, son potencias, ¿no? Podrían en una de esas enojarse y nos repercute a todos. Sí, sería una mala noticia. Desde luego estamos viendo un nivel de tensión entre China y Estados Unidos que no quisiéramos. Afortunadamente, bueno, y es una competencia a todos los niveles, también quiero decirlo. O sea, no es solo comercial, es tecnológica, es en valores ideológicos, ¿no? Como un faro al que seguir. En armas. Y exacto, además China está incrementando muchísimo también su poderío armamentístico, cosa que no hacía. Y luego el control de ciertas partes del mundo. Es muy interesante, esto es muy silencioso, porque aquí no le prestamos mucha atención, creo que porque estamos tan cerca de Estados Unidos, pero las inversiones chinas en África, las inversiones chinas en el sur de Latinoamérica, y evidentemente en la zona del Pacífico son extraordinarias. Es decir, todos esos países ya tienen que mirar más hacia China que hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, está cambiando mucho esta dinámica, la competencia es a muchos niveles y no quisiéramos que se fuera de las manos. Yo no veo ahora un riesgo inmediato y además siempre hay indicios de las dos partes, a pesar de que llevamos una racha en la que ha habido una escalada de la narrativa política,
Bueno, el secretario de Estado Anthony Blinken, estuvo en Beijing hace un par de días y están intentando distender un poco la relación entre ambos países. Pero hay una competencia natural. O sea, son esos nuevos dos bloques ideológicos, políticos, conceptuales, éticos, que están en oposición, ¿no? Entonces, volviendo al principio, la idea es que aquí está surgiendo una nueva dinámica, una nueva estructura del sistema internacional a la que nos tenemos que acostumbrar. Y para México tendría que tomar una decisión el país de qué postura asumir. O sea, que creo que no tiene mucho margen de maniobra, francamente, pero está con uno o con el otro, ¿no? O se mantiene al margen, que es lo que a veces dice que trata de hacer realmente, pero la cercanía con Estados Unidos es evidente, es determinante, ¿no? Entonces México tiene que decidir si manifiesta claramente su apoyo por Estados Unidos o no, y si asume además una política exterior más activa o no, que es una de las cuestiones claves, ¿no? Buscamos más inversión, buscamos acercarnos a estos valores que representa esta nueva estructura de juego o no, ¿de acuerdo? Sí. Oye, doctora, a ver, ahorita que dijiste política exterior, yo sigo pensando mucho en este país, en México, y creo que no tenemos muy definido qué es lo que va a pasar, porque ya estamos en precampañas, ¿no? Aunque no se dice abiertamente porque no es periodo, pero es evidente. Entonces, ¿qué nos depara para el ocaso de esta administración y para la siguiente? Lo ideal sería que se le dé continuidad con un mismo proyecto, si es que hay proyecto, porque yo sinceramente luego no alcanzo a ver algo así definido y trazado. No hay mucha claridad en política exterior, francamente, aquí en México. Entonces, idealmente, yo soy internacionalista, creo que el mundo está más conectado que nunca, creo que tendría que asumirse una postura mucho más activa. Aparte en temáticas que son muy fundamentales para la existencia misma de México, ¿no? Que son temas migratorios, por ejemplo, seguridad, aparte de comercio, que es el tema del que siempre hablamos, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal sería que el gobierno mexicano, que siga después del 2024 y las elecciones, asuma un papel un poco más proactivo, porque además México tiene un papel muy particular incluso en América Latina. O sea, estamos hablando de México y Brasil como los dos grandes líderes a nivel geopolítico, a nivel regional. Y México podría participar de forma mucho más proactiva en la configuración de las dinámicas regionales. La política exterior que hemos visto con esta administración ha sido mucho más reactiva Claro. y puntual, ¿no? Desde luego, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho por objetivo la política interna y a esos principios se adhiere, aunque bueno, hemos visto movimientos interesantes en la geopolítica latinoamericana precisamente, ¿no? Pero volviendo al punto, yo creo que México debiera de asumir un papel que esté a la altura del país que es. Estamos hablando de la 15ª economía global. Entonces, hay muchos temas que afectan a este país, el medio ambiente, vayamos con agua, energía, procesos transmigratorios, ¿no? Porque México ya no es solo el país que envía migrantes, sino recibe ya un fenómeno transmigratorio muy importante aquí. Esos son temas en los que habría que asumir una cartera de políticas mucho más activa. Y lo que los últimos días, lo que dicen los analistas es que México antes era un país de paso, ¿no? Para la gente que migra del sur hacia el norte, pero que desafortunada o afortunadamente, no sé, esto ustedes los expertos tienen una mejor opinión, ya se están quedando a vivir en México y tenemos una problemática porque no hay trabajo suficiente para la gente mexicana, pero tampoco para estas personas que finalmente vienen a buscar una mejor calidad de vida. Es cierto, México se está convirtiendo en un país destino también y la realidad es que los flujos migratorios a nivel global solo se van a incrementar. Aquí no estábamos acostumbrados a ver a tantos hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses. Y claro, como Estados Unidos está cerrando, intentando cerrar fronteras, así como lo está haciendo la Unión Europea, se quedan, ¿no? Entonces, este reto de integrarlos, acomodarlos, es el reto, insisto, que vemos en todas partes, pero nos tenemos que hacer el ánimo de que no podemos pretender que sigan viaje hacia otros lugares. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos a nivel humanidad que tenemos que enfrentar, porque además los cambios ambientales, los desastres, las sequías que se están viviendo en Centroamérica, la inseguridad que se está viviendo en Centroamérica, estos problemas económicos que se viven en Centroamérica generan
la expulsión de migrantes que pasan por México, evidentemente. Y que también seamos conscientes que somos generadores también de muchos migrantes que buscan una mejor vida en Estados Unidos. Fundamentalmente, México es, creo que el segundo o tercer país migrante a nivel internacional, detrás de la India y Nepal. O sea, somos realmente una de las potencias migratorias, ¿no? En Estados Unidos se aproxima, creo que a 11 millones el número de mexicanos nacidos en México, ¿no? Que residen legal o ilegalmente. Entonces es un tema que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, así, tal cual, ¿no? Y que no nos logramos poner de acuerdo del todo con Estados Unidos, ¿no? Es un reto, pero de verdad que es un reto, como bien apunta, ¿no? Es una cuestión también de qué recursos tenemos aquí para manejar esta situación. Pero la realidad es que no podemos mirar ya hacia otro lado y pensar que otros nos van a resolver el problema. Claro, hay que entrarle al problema. Y bueno, doctora, ya para finalizar esta charla, a mí, sinceramente, no sé si... A ver, creo que es un tema que nos preocupa, pero no sé hasta dónde nos tiene que preocupar tanto la proliferación de movimientos políticos antidemocráticos en el mundo. Sí, ciertamente, vamos, yo creo que tiene que preocuparnos qué está pasando en el mundo, que estamos viendo un retroceso democrático de acuerdo a los índices internacionales, ¿no? Estamos viendo, creo que en este momento el porcentaje de la población a nivel global que vive en una democracia pura, hay varios grados, es muy pequeño, ya es creo que un 8% de la población global. Y lo que están aumentando son los sistemas autoritarios y además los sistemas que se consideran híbridos, que no están ni de un lado ni del otro, ¿no? Entonces es una tendencia global. ¿Qué está pasando? Que hay un desencanto generalizado entre la población con los sistemas políticos, se sienten menos, la gente se siente menos representada, ¿no? Hay una distancia entre el político y el ciudadano de a pie, lo cual pues, genera un vacío, ¿no? O no hay elecciones apropiadas, o surgen movimientos populistas que pueden desviar, ¿no? Un poco el proceso democrático, y ahí hay grandes riesgos, ciertamente. Además, se está polarizando políticamente el mundo. Sí. Tenemos cada vez más extremos de la izquierda y de la derecha, y eso es una tendencia también que favorece ciertamente el surgimiento de movimientos autoritarios. Súmenle los problemas humanos, ¿no? Pobreza, migración, seguridad. Hay una cierta, no sabría cómo llamarlo, como complacencia ante ciertos sectores de la población. Dicen, prefiero tener a un líder duro que resuelva mi situación a tener que entrar en este juego democrático que es muy complejo, ¿no? Ya lo dijo Churchill, ¿no? Que la democracia es el menos malo de los sistemas, pero ciertamente estamos viendo también en esta etapa, ¿no? De cambio, de incertidumbre, de crisis, pues que muchas democracias no están realmente a la altura de atender a las necesidades de las poblaciones y encontrar una forma de involucrar a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Involucrar a todos los actores y agentes. La democracia no es una cuestión de gobierno, el gobierno representa los intereses del pueblo, pero para eso tenemos que involucrarnos. Es muy cierto eso que dicen, creo yo, de que tenemos los gobiernos que nos merecemos, porque son los gobiernos que votamos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay una necesidad de hacer conciencia a través de la educación, etcétera, de la gente, de que es importante que participemos en los procesos democráticos para que estos funcionen de forma adecuada. Yo creo que ese es también un gran reto que tenemos para involucrarnos, pero también para que la gente conozca. Y justo ahora que lo mencionabas, doctora, me da un poco de lástima esta brecha que existe entre el poder o los gobiernos, ya sean municipales, estatales o del país, y por otro lado los ciudadanos, ¿no? Porque mientras el gobierno federal les hable de programas donde no necesitan nada más que una cuenta bancaria, que además ellos ya te están poniendo el banco, me parece que no es la forma de avanzar como sociedad, sí, como políticos, ¿no? No, es un problema generalizado, ¿eh? Quiero también reiterar que no es algo solamente que se ve aquí. Hay una desconexión que perciben los ciudadanos de lo que es su representación política, ¿no? Ven alejados, el ciudadano de a pie siente alejado el político, cree que tiene sus intereses, hay altos índices de corrupción y entonces mira hacia otro lado, no acude a las elecciones. Por ejemplo, los índices de abstencionismo en votaciones son preocupantes y sobre todo el abstencionismo entre jóvenes, ¿no? Ha habido fenómenos políticos, ya es el Brexit,
que fue decidido por una generación que ya tiene muchas canas, por así decirlo. Los que van a vivir el Brexit en Gran Bretaña son los jóvenes y no acudieron a votar. Entonces, el gran riesgo es ese, que la gente grande, la gente mayor, decida por nosotros o por la gente más joven incluso, ¿no? Que son los que tienen que activarse para apropiarse. Pero esta desconexión sí es un reto enorme y por eso también un reto enorme, ¿no? El encontrar la forma de apelar al ciudadano de a pie, a que se sienta partícipe del sistema. Pero claro, por eso también vemos este éxito de fenómenos populistas, que son aquellos que apelan, ¿no? Y dicen que ellos sí tienen la representación directa, ¿no? De la ciudadanía. Pero es parte exactamente del mismo fenómeno, sí, del deterioro de las tendencias democráticas. Afortunadamente, y esto creo que se ve también más, o por lo menos yo lo noto más, los medios de comunicación estamos haciendo todo lo posible porque la ciudadanía esté mejor informada y que con base en ello pueda tomar mejores decisiones, porque finalmente para eso sirve la información. Créanme que es absolutamente necesario. O sea, yo creo que no podemos quedarnos como ciudadanos en la queja. Tenemos que, creo firmemente, ¿no?, en que tenemos que formar ese civismo y considerarnos parte de una colectividad que tiene que asumir las riendas de las situaciones. Y puede haber muchos colectivos, puede haber muchas formas de ejercer política. No hay por qué votar solamente al presidente, por ahí se empieza. Pero también hay formas de activar el proceso democrático en las escuelas, en las colonias, en los municipios, ¿no? No tenemos por qué irnos a la política en mayúsculas. Sí. Claro. Para realmente hacernos partícipes, ¿no?, del sistema. Y creo que es absolutamente necesario. Asumirnos también como ciudadanos, creo que luego no nos queda claro, creemos que, pues, como ya decía, se vota al presidente, al gobernador, al presidente municipal, pero ahora, ¿qué vas a hacer para que lo que ellos prometieron pues tenga efectos, ¿no? Pasa por hacer demandas, ¿no?, y por poner en marcha esos canales que hay, ¿no?, de rendición de cuentas, claro, que son muy importantes. Pero sí es un tema complejo, lo entiendo, pero esa es la naturaleza de la política, que en un buen sentido, de la política en el buen sentido, ¿no? Son los canales para que los ciudadanos podamos, pues, formar parte del proceso de toma de decisiones sobre nuestro futuro, nuestro país, nuestra ciudad y nuestra colonia, ¿verdad? Sin duda. Sí. Es un tema apasionante, un tema que da para muchos más minutos, pero el tiempo apremia, doctora, y bueno, pues agradecerte. Al contrario. Ojalá que nos podamos ver en una siguiente ocasión. Encantada. Con otra perspectiva, a lo mejor vamos dándole unos meses al mundo para ver si se compone. Ojalá que sea así y que reine el positivismo, ¿no? Muy bien. Gracias, encantada, doctora. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, aldeanos. Recuerden que en Aldea Financiera cuesta más no saber. Hasta la próxima.